Ya estamos grabando, así que ya vamos a comenzar la ayudantía 8. Y vamos a comenzar con un comente. Eh, Explicarles que, como le hemos dicho la, en las dos secciones, la verdad que con el otro ayudante y junto a la profe hemos notado que en lo que más hubieron errores en la prueba uno fueron en los comentes. ¿Y por qué? Porque muchas veces como lo vimos en la semana pasada, el comente no va a ser un enunciado en el cual nosotros tengamos que explicitar que es verdadero o falso, sino que muchas veces el, co- el nombre del comente, valga la redundancia, es comentar lo que nos dice el enunciado. Y, y referente a esto, nosotros vamos a poder identificar si es cierto el comente, o si le falta información, o si solamente hay que responder con nuestras palabras. También hay comentes que eh, suman puntos graficar. Por ejemplo, si ustedes pueden leer esta respuesta, en ningún momento a nosotros nos piden graficar. Ahora, si ustedes se manejan con el tema de graficar, esto les puede sumar puntos. Ahora bien, hay comentes en los cuales nos piden explícitamente que respondamos y grafiquemos. En esos comentes, si nosotros solamente respondemos y no graficamos, eso nos resta puntos. Entonces, en esos tipos de comentes, sí o sí, es obligatorio graficar. Entonces, dicho esto, ya vamos a comenzar con el comente uno. La idea es que esto sea interactivo, que puedan participar del chat. Eh, yo ya lo estoy viendo, así que si pueden comentar o ya si también pueden hablar, sería mucho mejor. Entonces, ¿qué nos dice el comente uno? ¿Qué esperaría usted que ocurriera con la demanda de los siguientes bienes si el ingreso de la población aumenta? Y nos pregunta qué tipos de bienes serían. Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo que nos dice el comente es que qué esperamos nosotros o qué creemos nosotros que pasa qué le pasa a estos bienes cuando el ingreso de la población aumenta. Y también qué tipo de bienes serían. Entonces, para tener la respuesta completa buena, tendríamos que identificar qué pasa con los cuatro bienes, si el ingreso aumenta, y también tendríamos que identificar los tipos de bienes que serían. Entonces, vamos con el primer tipo de bien. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando aumenta el ingreso de la población con respecto a un bien como es la mortadela? ¿Qué creen ustedes que pasa con la demanda de mortadela? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si a nosotros nos aumentan el ingreso. Baja porque es inferior. Perfecto. Generalmente cuando nosotros asociamos la mortadela, la asociamos como, que no quiero que no quiero que suene mal, pero la mortadela generalmente es la que consume la gente que tiene bajos salarios, ¿ya? Bueno, me incluyo en ese tipo de población, que somos los que tenemos menos ingresos, consumimos mortadela diariamente, porque obviamente es la más barata. Entonces, ¿qué pasaría si a nosotros nos aumentan el ingreso? Quizás ya no vamos a comprar tanta mortadela, sino que vamos a acceder a otro tipo de bien. Entonces, eh, recuerden ustedes que la ayudantía pasada, nosotros esto lo asociamos matemáticamente con los signos, ¿se acuerdan? Entonces, así es muy fácil identificar qué tipo de bien es. Recuerden que si el resultado de nuestra operación daba negativo, era un bien inferior. Si era positivo,
un bien normal. Y si no pasaba nada, era un bien neutro. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un aumento en el ingreso, pero hay una disminución en la cantidad demandada? Más con menos es menos. Por lo tanto, podemos identificar que la mortadela es un bien inferior, como nos decía su compañero. Entonces, ¿queda claro por qué la mortadela es un bien inferior? Porque al haber mayor ingreso en la población, se va a dejar de consumir un poco o se va a dejar de consumir totalmente y se va a reemplazar por otro sustituto. Entonces, vamos con el otro tipo de bien. Ahora, nos dice, viajes a Río de Janeiro. ¿Qué creen ustedes que pasa con la demanda de viajes a Río de Janeiro cuando aumenta el ingreso? Aumenta, perfecto, perfecto. Porque como va a haber mayor ingreso, lo esperado es que aumente también los viajes a Río de Janeiro, ¿cierto? Exacto. Entonces, si aumenta nuestro ingreso, aumenta nuestra cantidad de demanda. Entonces, más con más, eso es igual a más. Por lo tanto, es un bien normal. Ahora, no, tampoco es necesario que nosotros nos encasillemos en una respuesta. Recuerden que los comentes, nosotros podemos tener un sinfín de eh, aristas en el cual nosotros nos podemos posicionar y responder estos tipos de comentes. Generalmente, eh, los comentes tienen más de una respuesta correcta, pero va en el argumento que uno le ponga. Por ejemplo, en este caso, en los viajes de Río de Janeiro, podríamos asociarlo a que podría depender de las preferencias de las personas. Por ejemplo, hay gente que quiere viajar o hay gente que no quiere viajar. Entonces, ese tipo de población va a ser indiferente a si le aumentan el ingreso, pero no quiere viajar, no va a pasar nada. Entonces, por esa parte, si nosotros respondiéramos que, que depende de las preferencias de las personas, podríamos decir que este tipo de bien va a ser incierto porque va a depender si la gente quiere o no quiere viajar. Ahora, obviamente tenemos que ponerle un argumento bueno, sólido. No sirve decir que depende de las preferencias de las personas, sino que igual hay que completarla con que hay un tipo de población que va a querer viajar y no va a querer viajar. Entonces, bajo ese supuesto, también se puede responder de esa forma que es incierto. Pero en un mercado normal, donde es todo correcto, si aumenta el ingreso, obviamente va a aumentar los viajes a Río de Janeiro, por tanto sería un bien normal. Lo que les quiero decir es que también podemos verlo de diferentes puntos de vista y también va a estar correcto, también va a tener el mismo puntaje. ¿Ya? Ahora, veamos qué pasa con las bebidas. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos aumentan el ingreso? ¿Qué pasa con la cantidad demandada de bebidas? ¿Qué creen ustedes? ¿Aumenta? ¿Disminuye? Ya Cristian nos dice aumenta. Francisca Rojas nos dice podría aumentar. ¿Ya? Nadie dice que puede disminuir. ¿No? Ya. Veamos. Si aumenta nuestro ingreso, una respuesta correcta sería que aumente nuestra cantidad demandada, que vamos a demandar más bebidas al momento de que nos aumenten el ingreso. Por lo tanto, esta operación nos daría positivo, por lo cual es un bien normal. Supongamos
que para mí la bebida es un bien inferior y solamente la consumo porque la bebida es más barata que un jugo natural. Pero a mí me gustan los jugos naturales. Entonces, ¿qué pasa si a mí me hacen un aumento en el ingreso? Yo tengo más ingresos, voy a preferir comprarme un jugo natural. Por lo tanto, ahí va a bajar la cantidad de las bebidas y esa operación nos va a dar negativo. Por lo tanto, va a ser un bien inferior. ¿Se entiende por qué se puede ver desde dos puntos de vista? Entonces, aquí también vamos a caer en que va a depender de las preferencias de las personas. Obviamente, en un mercado normal, si aumenta el ingreso, va a aumentar la cantidad demandada. Pero también pueden explicar, y quiero recalcar en esto, pueden explicar con un argumento sólido o, o una respuesta completa en que se puede hacer un supuesto como en que a una persona prefiere o le gustan mucho los jugos naturales, pero no, por el tipo de ingreso que tiene, solamente puede acceder a las bebidas que son más baratas. Entonces, si a ese individuo le aumentan el ingreso, obviamente va a preferir tomarse un jugo natural, puesto que le da mayor beneficio, mayor utilidad que tomarse una bebida. Entonces, bajo ese supuesto, el- la bebida sería un bien inferior. Todo eso tiene que ser respondido de manera completa para que sea considerado bueno. Pero también, obviamente, si nos quedamos con la parte de que es un bien normal, también va a estar bueno. Ya, vamos al último tipo de bien. Si a nosotros nos aumentan el ingreso, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de viajes en micro? Que ya está un poco más simple. Aumenta, disminuye. Exacto, baja. Porque si a nosotros nos aumentan el ingreso, nosotros vamos a preferir, no sé, tomar un colectivo que es un poco más rápido, a lo mejor algún servicio ya más particular como un Uber, pero la demanda de viajes en micro va a bajar. Entonces, bajo esta operación nos va a dar negativo, por lo cual eso va a ser un tipo de bien inferior. ¿Ya? Exacto, muy bien, Francisca. Aquí nos dice por el chat que también podría ser neutro porque hay gente que le gusta viajar en micro independiente de lo que gane. Perfecto, perfecto. A eso quiero llegar con que ustedes puedan verlo de diferente manera. Como dice Francisca, hay gente que le es indiferente viajar en colectivo o en Uber, que está acostumbrada y toda la vida ha viajado en micro. Entonces, si le aumenta el ingreso, no va a pasar nada. Entonces, también puede ser un bien neutro. Muy bien. Ya. Entonces queda clarita este comente. ¿Ven? En este comente no había que cuestionar el enunciado, tampoco había que responder si era verdadero o falso, solamente había que dar respuesta a las preguntas que nos habían dado. ¿Qué pasaba con el ingreso? ¿Y qué pasaba, qué tipo de bien era? ¿Ya? Así que muy bien. Ya. Vamos a pasar ya al otro comente. Ya. Comente 2. Y dice así, siempre es beneficioso en términos de bienestar social fijar un precio máximo de los alimentos para que no sean tan caros y un salario mínimo para que puedan comprar más cosas. Comente y grafique. Ya. Quiero ser bien molestoso en este sentido, en que eh, leamos bien el comente, ¿ya? Aquí solamente lo que nos están diciendo es que comentemos este enunciado. Y además nos piden graficar, o sea, es obligatorio. Si no graficamos, vamos a
eh, vamos a tener menos puntaje. Entonces, nos piden comentar este enunciado. No nos piden hacer un supuesto, ni meter principios, ni ninguna otra cosa, sino que más que comentar. ¿Ya? Entonces, vamos a ir desglosándolo parte por parte. Chicos, siempre que a ustedes eh, les pongan una frase así, por ejemplo, siempre es beneficioso, siempre hay una trampa. Y tenemos que identificar qué, qué otro tipo de palabras son claves para nosotros responder este comentario. Entonces, siempre es beneficioso fijar un precio máximo. Esa es otra palabra clave. Para que a los alimentos para que no sean tan caros. Y un salario mínimo. Eso es un precio mínimo. Para que puedan comprar más cosas. Comente y grafique. Ya. Entonces, tenemos que comentar y graficar. Primero vamos a graficar qué pasa cuando nosotros eh, fijamos un precio máximo a los alimentos, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer nuestro gráfico. Ya. Entonces, esto va a ser el precio de los alimentos y la cantidad vendida de los alimentos. Ya. Aquí estamos hablando de un mercado de alimentos. En el mercado nosotros vamos a tener una demanda y una oferta, ¿cierto? Ya. Entonces, nosotros también vamos a tener una cantidad en equilibrio y un precio en equilibrio. Ahora tenemos que analizar. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos fijan un precio máximo para que no sean tan caros los alimentos? ¿De qué va a depender eso? Va a depender dónde esté ese precio máximo. Porque si se acuerdan, la clase pasada, nosotros veíamos que si estaba sobre eh, el precio de equilibrios, pasaba algo. Y si estaba bajo el precio de equilibrios, también pasaba otra cosa diferente. Ahora lo que yo les quiero preguntar, ¿qué pasa cuando a nosotros nos fijan un precio máximo, cuando el Estado nos fija un precio máximo sobre el punto de equilibrio? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Afecta o no afecta? No pasa nada. Perfecto, Cristian. Cuando está sobre el precio máximo, esto no afecta. ¿Qué nos quiere decir cuando nos ponen un precio máximo? Que hasta ahí nomás podemos vender. ¿Qué pasa si vendemos acá? No pasa nada. ¿Qué pasa si vendemos acá? No pasa nada. Pero ¿qué pasa si pasamos aquí? ¿Qué pasa si vendemos sobre ese? No podemos. Entonces, si no... Uy, me mandé un condón. Eso. Entonces, ¿qué pasa cuando está sobre el punto de equilibrio? No afecta. Exacto, Felipe. Si está bajo el punto de equilibrio, va a afectar. Entonces, bajo esto, nosotros ya sabemos que eh, la respuesta a esta primera parte, fijar un precio máximo a los alimentos para que no sean tan caros, va a depender. ¿Y de qué va a depender? De dónde esté ese precio máximo, ¿ya? Ahora, ahí no queda la respuesta a esta pregunta, sino que también tenemos que graficar el otro enunciado que nos dijeron. Es un salario mínimo para que puedan comprar más cosas. Entonces, ahora estamos hablando de otro tipo de mercado, de asalariados, que eso quiere decir de trabajadores. Entonces, en el precio nosotros vamos a tener el salario, ¿cierto? Y en la cantidad va a ser el trabajo.
entonces ya vamos a tener otro tipo de mercado que podríamos ponerle mercado laboral. Vamos a ver qué es un mercado laboral. Ya, vamos a poner un mercado laboral, en donde va a haber una demanda de trabajo y una oferta de trabajo. Perfecto. Ahora, también van a existir dos casos, ¿cierto? En donde va a haber un precio, eh, un precio, un salario mínimo sobre el punto de equilibrio, que es este. Va a haber otro que esté bajo el punto de equilibrio. Ahora, esto es lo que nosotros tenemos que analizar. Ahora, les pregunto, ¿qué pasa si el gobierno aplica un salario mínimo sobre el, eh, sobre el punto de equilibrio? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Afecta o no afecta? Exacto, el punto de equilibrio va a cambiar. Entonces, ahí ya podemos tener una pista con qué va a pasar. Si hay un precio, si hay un salario mínimo, va a haber un cambio en el punto de equilibrio y ya vamos a tener una figura más o menos que nosotros ya hemos estudiado anteriormente, en donde va a existir, ¿cómo se llama esto que estoy recalcando? Un PIE, que es la pérdida irrecuperable de eficiencia, donde vamos a tener una nueva cantidad que va a ser menor. Entonces, qué podemos deducir de esto? Que cuando el salario mínimo se aumenta, el precio aumenta, porque generalmente cuando el Estado fija un precio, un salario mínimo, es siempre mayor. Sí, lo que la gente siempre exige es que el salario mínimo sea mayor, o sea, que el precio que nosotros percibimos sea mayor. Ahora, si ustedes pueden notar aquí, bajó la cantidad de trabajo. Entonces, al nosotros aumentar el salario mínimo, podemos deducir que existe desempleo y van a haber muchísimas posturas que ustedes pueden ver en internet que puede que esto sea falso, puede que esto sea verdadero, pero lo que nosotros queremos deducir de esto es qué pasa, si afecta o no afecta, no nos vamos a meter en otro asunto que no nos conviene, no nos compete. Entonces, si ese salario mínimo es sobre el precio de equilibrio, afecta. Ahora, ¿qué pasaba cuando era bajo el precio de equilibrio? No afectaba en nada, ¿cierto? No afecta en nada. Entonces, ya estamos respondiendo este comente. ¿Y qué podríamos comentar de este enunciado? Que no podemos saber si siempre o no va a ser beneficioso. Eh, Fijar el precio máximo a los alimentos, al mercado de alimentos, porque vamos a tener dos casos. Ya, Cristian nos dice, ¿por qué no afecta? Ya, porque, mira, te lo voy a explicar de esta forma. Vamos a poner otro colorcito. Entonces, supongamos que el Estado fija un precio mínimo, que va a ser este precio mínimo en azul. Eh, y las empresas, vamos a poner en una empresa de aseo, que paga a sus empleados, les paga 300.000 pesos, que es el precio en equilibrio. Y el Estado le dice a esa empresa que él tiene que fijar un precio mínimo de 200.000 pesos. ¿Qué va a hacer esa empresa?
¿Les va a bajar el sueldo a los trabajadores? No, porque acordaron con los trabajadores un precio en equilibrio de 300.000 pesos. Entonces, por eso no afecta. Ahora, si el Estado le fija un precio en que les tiene que pagar 500.000 pesos a sus empleados, ¿esa empresa les va a poder seguir pagando 300.000 pesos? No, porque va a tener que respetar la orden que dijo el Estado, de 500.000 pesos. Entonces, por eso afecta cuando es sobre el precio de equilibrio. Cuando es bajo, no, porque se puede seguir vendiendo al precio en equilibrio transado, ya sea por los empleados o por el empleador. ¿Respondo a tu pregunta, Cristian? Sí, ya, bacán. Entonces, este comente le faltaría información, sería incierto, porque como pueden apreciar, tenemos dos tipos de casos en ambas enunciados o preguntas. Entonces, con eso ya nosotros podríamos decir que este comente es incierto. Ya tenemos los gráficos, podemos decir que es incierto porque hay dos tipos de casos ya sea para los alimentos como para los salarios, y con eso ya tendríamos todo el puntaje, ¿ya? Comentando y graficando. Así que espero que haya quedado claro, ¿ya? Si tienen alguna duda, igual pueden interrumpirme y yo lo trato de ver por otra forma, ¿ya? Entonces, así se respondía a este tipo de comente. Vamos ahora con el comente 3. Dice, cuando el Estado aplica un impuesto al consumo del tabaco, existen pérdidas de eficiencia. Grafique y explique esta situación. Entonces, vamos allá a graficar esta situación. Ya, entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar en este comente es cómo se comporta el tabaco. ¿Cómo se comporta la demanda del tabaco? ¿Qué creen ustedes? ¿Es más bien elástica? O sea, que los consumidores, si a nosotros nos aplican un impuesto y nos suben el precio del tabaco, los consumidores entonces son más flexibles y pueden cambiarlo por otra cosa, o los consumidores, independiente de que se les aplique un impuesto o el precio, consumen igual. ¿Qué creen ustedes? ¿Es más elástico esta demanda o es más inelástica? Claro, claro. Cuando nosotros podríamos hacer un supuesto en que, eh, miren, mejor lo voy a graficar. Podríamos hacer este tipo de supuesto para nosotros responder este comentario. Ya. Este va a ser nuestro mercado del tabaco, ¿ya? A mí siempre me gusta ponerle nombre a todos los gráficos para que quede más, como más clarito, ¿ya? Este es nuestro mercado del tabaco, en donde va a haber el precio y va a haber la cantidad vendida. Entonces, cuando nosotros tenemos una oferta de tabaco, pero tenemos una demanda perfectamente inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya sea, si a nosotros nos fijan, ese es nuestro precio en equilibrio, ¿cierto? ¿Qué pasa si a nosotros el Estado nos aplica un impuesto y nos suben el precio? Si nos suben el precio a... Uy, me salió horrible. Ya. Si nos suben el precio y nos dan un precio S, o nos dan un precio S, o aún así nos ponen ese otro precio. ¿Qué pasa? Con la demanda va a ser la misma. No voy a dejar de consumir si me ponen un precio de 100 o si me ponen un precio de 50 y yo compraba el cigarro a 10. Va a ser la misma cantidad que yo voy a comprar, la misma. Entonces,
En este caso, si nosotros graficáramos de esta forma y dijéramos que para cierto tipo de población el tabaco es, es una demanda, se comporta de una manera perfectamente inelástica, en donde los consumidores no están dispuestos a dejar de consumir independiente del tipo de impuesto, vamos a hablar de que no existe una pérdida de eficiencia. Va a ser solamente de esa forma, ¿ya? Porque el impuesto, ¿cómo se asume que es inelástica? Nosotros asumimos que es inelástica porque eh, nosotros nos preguntamos, y lo vimos en la clase anterior, nos preguntamos qué pasa con el bien, con este bien a estudiar, por ejemplo ahora el tabaco, cuando nos suben el precio. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Qué pasa si nosotros nos suben el precio? ¿Nosotros estamos dispuestos a negociar? Y eso es una de las preguntas para nosotros saber la elasticidad. Voy a anotarlo aquí por un cuadradito aparte. Esto generalmente es elasticidad precio, ¿ya? Entonces, si a nosotros, por ejemplo, vamos a hablar del bien cigarro o tabaco. Si a nosotros nos suben el precio del cigarro, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la población? A esa población que generalmente posee esta como adicción al cigarro, ¿ya? Porque hablemos en términos generales. El cigarro sí es algo que un tipo de población se desespera si no fuma. Como dice Francisca, hay gente que no puede dejar de fumar. Entonces, si nos aumentan el precio, siguen comprando igual, sigue, siguen consumiendo cigarros, porque es como vital para ellos. Es como la insulina para los diabéticos. Entonces, si nosotros nos preguntamos eso, ¿qué pasa? Eh, si nos aumentan el precio y siguen comprando, entonces nosotros vamos a decir que estos consumidores no están dispuestos a negociar, no están dispuestos a dejar de comprar. Entonces, bajo eso, nosotros decimos que es inelástico. Es inelástica esa demanda. Ahora, por ejemplo, si, eh, como lo podemos ver en el ejemplo anterior, si nosotros tenemos otro tipo de bien que, no sé, es, son los jugos naturales, y nos suben el precio de los jugos naturales, nosotros vamos a consumir bebidas. O vamos a buscar otros sustitutos para nosotros poder reemplazarlos, ¿ya? Pero siempre tienes que preguntarte si están dispuestos a negociar o no. Si no están dispuestos a negociar, va a ser inelástica esa demanda, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué podríamos responder de este comente? Que bajo este supuesto, si la población tiene una demanda perfectamente inelástica, no va a existir pie, ¿ya? No hay pérdida irrecuperable de eficiencia. Ahora, si no es perfectamente inelástica, pasa eh, otra situación, ¿ya? Que, que hasta ahí nosotros podríamos responder eso y tendríamos todo el puntaje. Si lo vemos de otra forma, que ya sería algo así, esto es un extra, ¿ya? Recuerden que si nosotros decimos que es perfectamente inelástica, tenemos todo el puntaje. Ahora, si vemos un mercado en donde
podemos reemplazar el tabaco con otro tipo de droga, ¿ya? Va a ser, va a seguir siendo inelástica, porque vamos a seguir consumiendo, ¿ya? Pero la vamos a reemplazar. Entonces, la demanda ya no va a ser tan eh, eh, como la recta que tenemos allá, sino que va a ser un poquito más inclinada, así. Entonces, si a nosotros nos ponen un impuesto, voy a anotarlo con otro color. Voy a anotar todos los extremos para que veamos. Vamos a tener la cantidad, vamos a tener el precio, nos van a poner un impuesto, ¿ya? Nos van a poner ese tipo de impuesto, ¿ya? ¿Qué va pasando ahora? Que queda ese triángulo, ¿ven? ¿Pueden fijarse que queda ese triángulo? En este caso no, porque el impuesto seguía para allá y da lo mismo, ¿cierto? Entonces, eh, queda ese triángulo que nosotros vamos a llamarlo como pérdida y recuperar la eficiencia. Entonces, si estamos bajo, este es un supuesto de una demanda inelástica. Estamos bajo ese supuesto, sí va a existir pérdida de eficiencia, entonces sí va a ser verdadero este comente. Ahora, cuando estamos en el supuesto en donde perfectamente inelástico, es perfectamente inelástico, no van a existir pérdidas de eficiencia, por lo tanto este comente sería falso, ¿ya? Como le he dicho en toda la disyuntiva, traten de siempre verlo de dos formas distintas, ¿ya? Si no pueden eh, responder al comente de una forma, pueden tener muchísimas formas, ¿ya? Y siempre va a estar bien, siempre y cuando tengan todo, tengan el gráfico que les piden, la explicación que sea completa, ¿ya? No se confíen en una respuesta simple que digan no existe pérdida de eficiencia o sí existe pérdida de eficiencia, no, traten de buscar todas las herramientas que completen la respuesta, ¿ya? Entonces, hasta aquí el comente estaba verdadero. O sea, el comente era falso y tenían todo el puntaje. Ahora, si hacíamos un supuesto mayor, también podríamos decir que era verdadero, solamente si decían que era la demanda inelástica, ¿ya? Entonces, así podía responderse. ¿Alguna duda con este tipo de comente? Igual estos son casos como bien en específicos, que eh, no salen tanto, pero sí habían que ver. Sí es importante que los veamos, ¿ya? Ya, si no hay dudas, seguimos con el comente número 4. Ya, ¿qué nos dice este comente? Dice, al aplicarse un impuesto, es importante determinar si se le aplica a los consumidores o a los productores, pues dependerá de si queremos disminuir la producción o si queremos reducir el consumo, ¿ya? Como pueden fijarse, ya este comente eh, nos hace una afirmación, nos dice que, y la afirmación es si es importante que se determine si es a los consumidores o a los productores, pues va a disminuir o la producción o el consumo. Entonces, vamos a graficar esto, ¿ya? Nos vamos a apoyar de un gráfico y vamos a ver qué pasa con los productores, que recuerden, oh, rojo no me gusta, que los productores, cuando hablamos de productores, hablamos de oferta, ¿ya? ¿Qué pasa con la oferta? Vamos a ver el tiro. Ya, entonces tenemos un mercado normal donde hay una oferta y hay una demanda, ¿ya? De un bien que no nos dicen cuál es, un bien X, bien X. Ahí está la oferta, tenemos la cantidad y tenemos el precio. Entonces, ¿qué pasa si le aplicamos un impuesto a los productores? ¿Ya? Si le aplican un impuesto a los productores, va a haber una nueva
que va a haber una nueva oferta, ¿ya? Entonces, si bajo esto, si hay una nueva oferta, va a haber una nueva cantidad transada. Recuerden que esta era la cantidad en equilibrio, ¿cierto? Al haber un impuesto, tenemos una disminución en esa cantidad, ¿ya? Entonces, tenemos una disminución en la producción. Ahora, eh, ¿qué va a pasar con los consumidores? Vamos a ver. Tenemos nuestro mercado, tenemos una oferta, tenemos una demanda y esto es nuestro bien X también. Y también nos aplican un mismo impuesto. Ya, ¿qué va a pasar con si le aplicamos el impuesto a los consumidores? Va a haber una nueva demanda. Uy, no me quedó muy chulo. Va a ser por ahí. Ya, va a ser algo así, pero tiene que ser paralelo. Entonces va a ser una nueva demanda, en donde nuestra cantidad en equilibrio era esta, ¿cierto? Y se redujo la cantidad. Entonces, eh, podemos analizar que eh, el efecto, ya sea aplicándole el impuesto en este caso era a los consumidores, impuesto a los consumidores, y el impuesto a los productores, podemos ver que el efecto es igual, es el mismo. Entonces, es importante saber si el impuesto se le aplica a los consumidores o a los productores. No, es falso, porque independiente a cuál se le aplique, el efecto va a ser el mismo. ¿Se recuerdan que la semana pasada nosotros hablamos de impuestos y dábamos un ejemplo de cuando nosotros vamos a comprar un negocio? ¿Quién es el que se lleva más la carga del impuesto? El consumidor, ¿cierto? Pero el efecto de que si es que lo pagaba el productor o si lo pagaba el consumidor es el mismo, ¿ya? Entonces, este comente sería falso, porque independiente a cuál se le aplique el impuesto, el efecto va a ser totalmente el mismo, ¿ya? Perfecto. Vamos a ir avanzando porque el tiempo ya se nos ha hecho súper cortísimo. Vamos con el comente 5. Ya. ¿Y qué nos dice el comente 5? Nos dice, cuando la pérdida de eficiencia al aplicar un impuesto es la misma que al fijar un precio, el Estado está indiferente por cuál aplicar, pues ambas le generan el mismo impacto, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros podemos hacer, también podemos graficar. A simple vista, cuando uno lee este comente, como que uno lo piensa y lo dice, oh, ¿sabes qué? Pucha, si pasa eso, el Estado podría ser indiferente, pues este comente podría ser verdadero. Pero si nosotros graficamos, miren, aquí nos vamos a dar cuenta que no era tan así la cosa, ¿ya? Por eso es importante siempre traten en la medida posible de graficar. Ya, entonces vamos a graficar lo que pasa cuando a nosotros nos aplican un impuesto, ¿ya? Ya. Acá vamos a hacer lo que pasa con un impuesto y aquí lo vamos a hacer cuando se graba un precio, ya sea eh, mínimo o máximo, ¿ya? Entonces, el mercado va a ser el mismo, una oferta, una demanda, una oferta, una demanda.
Lo único que va a cambiar es que este va a ser el impuesto y este va a ser el precio. Voy a poner el estado. Ahora, ¿cómo va a ser ese precio para que afecte? Va a ser un precio máximo, ¿ya? Va a ser un precio máximo, que va a estar bajo el punto de equilibrio. La idea es que el estado sea indiferente, ¿ya? Porque el impuesto va a ser, lo que va a hacer, le va a cambiar la cantidad en equilibrio. Y lo que queremos con el precio es que pase, que tenga el mismo efecto, para que el estado sea indiferente. Entonces, ese es bueno, lo voy a poner de otro color para que sea diferente. El impuesto lo que hace, lo deja una nueva cantidad de equilibrio, ¿cierto? Y el precio máximo también hace un nuevo precio en equilibrio, en donde vamos a tener algo así. Este va a ser nuestro nuevo precio, o sea, nuestro nuevo equilibrio, y en este caso también va a ser nuestro nuevo equilibrio. Ahora, fíjense en lo que va a pasar. Si nosotros lo vemos así nomás, así graficado, el efecto es el mismo. Por lo tanto, el estado debería ser indiferente. Pero aquí nos estamos olvidando de algo sumamente importante. Cuando hacemos esto, recordemos que vamos a ver que tenemos este cuadradito en el impuesto, que ese cuadradito es la recaudación que se lleva el gobierno, ¿cierto? La recaudación del gobierno. Entonces, gobierno, ya, recaudación del gobierno. Y los excedentes, este va a ser el excedente del consumidor y este es el excedente del productor. Y también hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. En cambio acá, lo que nosotros tenemos es un excedente del consumidor, que es todo eso, ¿cierto? Es el excedente del consumidor, que antes era todo, pero también hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. Todo eso es el excedente del consumidor, y esta es el excedente del productor. Pero el gobierno no se lleva nada para él. Y generalmente cuando el gobierno graba impuestos, recaudar dinero. Entonces, cuando lo vemos de esta forma, ¿el Estado va a ser indiferente al aplicar ya sea un impuesto o al fijar un precio máximo? ¿Qué creen ustedes? Nos dice si va a ser indiferente o no va a ser indiferente. ¿Qué crees tú? No va a ser indiferente. ¿Y por qué? Porque en el impuesto, exacto, sí, sí, Donino, no le va a dar lo mismo, porque en el impuesto el Estado se lleva dinero, ¿cierto? Se lleva dinero para su bolsillo, pero en el precio máximo no tiene ningún beneficio, no tiene dinero que reciba. Entonces, obviamente el Estado no va a ser indiferente y este comente va a ser falso, porque al grabar un impuesto, el, el gobierno recauda dinero. No va a ser indiferente en ese caso, ¿ya? Por eso este comente era falso. Ya chicos, vamos con el último comente para que nos tomemos un break rapidito para que hagamos el último ejercicio de matemático, ¿ya? Entonces, el comente 6 dice, desde dirección de pregrado deciden aplicar un impuesto a la cafetería para fomentar las ventas del food truck, comentando que si el impuesto lo paga la cafetería, los alumnos no deberían pagar la diferencia. Ya. Lamentablemente, chicos, ustedes no alcanzaron a conocer lo que era el food truck o la cafetería, pero vamos a ver qué pasa con esto, ¿ya? Entonces, tenemos que desde pregrado deciden aplicarle un impuesto a la cafetería
para fomentar las ventas del food truck. Ya. Y esto es lo que nos dice el comente, lo fundamental, comentando que si el impuesto lo paga la cafetería, los alumnos no deberían pagar la diferencia. Los alumnos que son los consumidores. Y esto a simple vista nosotros lo podemos responder fácilmente, pero quiero que ustedes lo piensen. ¿Qué pasa si o puede pasar eh, que el impuesto lo pague la cafetería y que los alumnos, que son los consumidores, no paguen nada? ¿No paguen esa diferencia de impuestos? ¿Puede pasar? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Ya? Ya, no entendiste. Mira, lo voy a explicar de otra forma, ¿ya? Para que ustedes lo hagan solitos. Por ejemplo, lo vamos a ver con números. Yo creo que con números se entiende mejor, ¿ya? Mira, ya. Vamos a suponer que estamos en un almacén, ¿ya? Y en ese almacén nosotros queremos comprar una bebida. ¿Cuál es el impuesto que nosotros tenemos para la bebida? Es el IVA, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la bebida tiene un valor unitario de 1.000 pesos, ¿el IVA cuánto es? Es el 19%, sería 190 pesos. ¿Ya? Entonces, el total de la bebida a ti, como consumidor, te sale 1.190 en total. Eso tienes que pagar por la bebida. Ahora, lo que nos está diciendo este comente es que el impuesto lo va a pagar la cafetería o el almacén, ¿ya? Entonces, vístolo de la forma del almacenista, ya, si el almacenista paga el impuesto, ¿cuánto te va a cobrar 1.000 pesos? No, el almacenista, él te va a cobrar más el impuesto, o sea, te va a cobrar 1.190 por la bebida, no te va a cobrar 1.000 pesos porque de esos 1.000 pesos tendría que separar 190 para el gobierno. Entonces, ¿es cierto decir que los alumnos o los consumidores no van a pagar la diferencia? No, es falso, porque el impuesto, llévenselo en la cabeza, siempre lo paga el consumidor, independiente si el impuesto lo paga la cafetería, independiente si lo paga el vendedor del almacén, no. Él siempre te va a meter el impuesto, porque del consumidor es el deber de pagar el impuesto, ¿ya? Entonces, fácilmente nosotros podemos, como pueden ustedes apreciar, ustedes pueden escribir esto en la prueba y responderlo de esa forma y va a estar bueno. ¿Ya? No es necesario que lo respondan directamente desde la pregunta. Si dan un ejemplo y tiene buena base, perfecto. Pero en este tipo de comentes donde hablamos de impuestos, siempre el impuesto lo pagan los consumidores. ¿Ya? Entonces siempre van a pagar esa diferencia. Ya chicos, son las 3:30. En 15 minutitos más volvemos, 3:45 para ya hacer el ejercicio matemático. ¿Ya? Voy a poner en pausa la grabación y tienen 15 minutitos libres. Ya chicos, estamos de vuelta ya para resolver lo que es el ejercicio matemático. Les voy a compartir en el chat lo que es el link. Bueno, que ustedes igual lo pueden acceder a mi blog de notas en Ucampus, en la sección enlaces. Sí, en la sección enlaces dice blog OneNote ayudantías. Y ahí ustedes pueden acceder a todos los desarrollos que hemos ido haciendo en todas las ayudantías, en las 8 ayudantías. Así que ya vamos a comenzar con este matemático. Y nos dice, en cierta aislada localidad de Chile, la demanda y oferta inversa de lanas está dada por
P es igual a 100 menos Q, y P es igual a 10 más 2Q, donde Q está medido en metros de lana y P está medido en pesos. Ya, nos dan esas dos funciones y yo creo que a esta altura igual ya deben estar nivel experto en deducir cuál es la función de demanda y cuál es la función de oferta. Recuerden que si aún todavía están con problemas, la que tiene la incógnita negativa es la de demanda y la que tiene la incógnita positiva es la de oferta. Entonces nos hacen esa serie de preguntas, como determinar el equilibrio de mercado, los excedentes, impuestos, nuevos excedentes, cuánto gana el gobierno y quién se lleva la mayor carga del impuesto. Entonces, vamos con la pregunta A. Determine el equilibrio de mercado. ¿Ya? Y esto lo vamos a ir haciendo un poquito rápido. Yo creo que ya todos lo manejan muy, muy bien. Entonces, recordando un poquito, para sacar eh, el equilibrio de mercado, nosotros ¿qué hacíamos? Igualábamos las funciones, entonces tenemos que 100 menos Q es igual a 10 más 2Q. Entonces, despejamos las Q para un lado, nos va a quedar 100 menos 10 Q más Q, nos va a quedar 90 es igual a 3Q, y la cantidad en equilibrio va a ser igual a 30, ¿cierto? Entonces, para sacar nuestro precio en equilibrio, debíamos reemplazar esos 30 en la función más fácil. La más conveniente es esa, que sería 100 menos 30. Nuestro precio de equilibrio va a ser igual a 70. Y ya tenemos lo que ya es nuestro precio y cantidad en equilibrio. La pregunta B nos dice, grafique y determine los excedentes de este mercado, del consumidor, del productor y total. Súper sencillo. Entonces, nuestro torpedito, que va a ser este. No me olvidó escribirlo. Lo vamos a dejar acá arriba. ¿Ya? Voy a tomar un lápiz. Vamos a graficar. Entonces, tenemos eso. Y vamos a tener algo así. Entonces, ya sabíamos cuál era nuestro precio y nuestra cantidad en equilibrio, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra curva de oferta y también tenemos nuestra curva de demanda, donde ya más o menos sabíamos que nuestra cantidad en equilibrio nos había dado 30 y nuestro precio en equilibrio nos había dado 70. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta lo que es este punto donde parte la oferta y este punto en donde parte la demanda, ¿cierto? Quiero ver, ya, ahí está el chat. Ya. Entonces, ¿cómo sacamos dónde partía la oferta? ¿Cómo sacamos ese punto? Nos íbamos a nuestro torpedito. Y la función de oferta es esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué nosotros nos preguntamos? Cuando Q es 0, el precio en la oferta es igual a 10. Entonces, en ese punto es 10. Desde ahí parte la oferta. Lo mismo en el caso de la demanda. Cuando Q se hace 0, el precio máximo en la demanda es 100. Perfecto. Entonces ya tenemos todos nuestros puntos para nosotros ya calcular cuáles va a ser excedente consumidor y excedente productor. Entonces,
partamos ya con lo que sería el excedente del consumidor. Excedente consumidor. Va a ser igual. Esta, acuérdense que era para sacar los excedentes, nosotros calculábamos el área del triángulo que se formaba entre el punto de equilibrio y nuestros puntos máximos y mínimos. Entonces, teníamos que sacar la diferencia entre eso. Sería 100 menos 70 por la base, que sería 30, ¿cierto? Esta base sería 30, dividido en 2 por la fórmula de un triángulo, el área de un triángulo. Entonces, esto nos da 30 por 30 partido 2. Nos va esto, nos queda en 15, y 3 por 15, 45 más un 0, 450. ¿Ya? Es el excedente del consumidor. Vamos con el excedente del productor. Excedente productor. Lo mismo. Sería esa base, el lado del triángulo, sería 70 menos 10 por la base, que es 30, sigue siendo 30, dividido entre 2. Entonces, eso nos da un total de 60 por 30 dividido 2, ¿cierto? Entonces, se va con ese, queda 30, y 30 por 30 son 900. Perfecto. Entonces, con esto ya nosotros podríamos calcular lo que sería nuestro excedente total, ¿cierto? El excedente total era la suma entre el excedente del consumidor más lo que sería el excedente del productor. Eso sería excedente total igual a 450 más 900, y eso es igual a 1350. Este es el excedente total, ¿ya? ¿Se entiende o voy muy rápido? Espero que se entienda. Me responden por el chat. Creo que esta parte nosotros ya la habíamos visto, así que no debería haber mayor complejidad, ¿ya? Entonces, si no hay dudas, vamos ya con la que sería la pregunta C. Ya, ahora la pregunta C nos indica que desde ahora en adelante suponga que la aislada localidad decide aplicar un impuesto en 6 pesos por unidad producida, ¿ya? Ahora esto nos cambia todo. Nos pregunta ahora, determine el precio que observan los consumidores, el precio que reciben los productores y la cantidad transada una vez que se graba el impuesto, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada yo les dije que tuvieran en consideración lo que es eh, diferenciar los precios de los consumidores y los precios de los vendedores, que era el precio percibido y el precio comprado, ¿ya? Entonces, primero lo que vamos a recordar, cuál era la fórmula de impuesto. Recordemos que era el precio de los consumidores menos el precio de los vendedores, y eso es igual a los que se llama impuesto. Ahora, obviamente podemos jugar con la incógnita y despejarla para otro lado, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, bajo esto, lo que nosotros tenemos que hacer para ya determinar los precios en los que lo observaba, tenemos que despejar una de las incógnitas. Y también para facilitar lo que nuestra visión, vamos a ponerle nombre a las funciones que nosotros teníamos anteriormente. Recordemos que una función era la de oferta. La de oferta era algo así: 10 más 20Q, ¿cierto? Y la de demanda era 100 menos Q. Entonces, ¿cómo vamos a identificar cuál es la del consumidor y cuál es la del vendedor? La de demanda es la del consumidor.
¿Ya? Entonces vamos a ponerle PC. Y la de oferta es la del vendedor. Y otra cosa, vamos a agregarle la T, que vamos a llamar ahora como cantidad transada. Ya. Entonces, ahora, como lo hicimos, eh, como lo hacemos para el precio de equilibrio, el primer paso que nosotros vamos a dar va a ser igualar las dos funciones. Entonces, igualando las funciones nos va a quedar como 10 más 20 de la cantidad transada es igual a 100 menos cantidad transada. Ya. Entonces, de aquí, ¿qué nosotros podemos observar? Que esto es lo que nosotros llamamos como el precio del vendedor y esto es lo que nosotros hablamos como precio del consumidor, ¿ya? Pero el problema que tenemos acá es que estamos hablando en términos de cantidad transada. Si nosotros queremos saber cuál sería nuestro precio que perciben los consumidores o los vendedores, tenemos que sacar la inversa, ¿ya? Entonces, sería solamente sacar cuál es la cantidad transada de cada uno. Entonces, el segundo paso sería calcular la inversa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En los productores va a ser precio de los vendedores. ¡Ay, me quedó horrible! Precio de los vendedores es igual a 10 más 20 cantidad transada. Y esto va a quedar como precio vendedor menos 10 igual a 20 cantidad transada. Entonces, menos cantidad transada. Y vamos a dividir todo eso por 20. Disculpen. Disculpa. No era 20, era 2, disculpen. 2, 2, ahí sí. Me estaba confundiendo el 20 por la Q, pero es 2. Entonces, va a quedar como P B partido 2 menos 10 partido 2. Y la cantidad transada quedó solita, que eso es lo que nosotros queremos calcular. Esto lo podemos simplificar. Entonces, la cantidad transada nos va a quedar como el precio del vendedor partido 2 menos 5. Sacamos una. Ahora tenemos que sacar la otra, que es el precio de los consumidores es igual a 100 menos la cantidad transada. Esto lo podemos pasar para allá y este para acá. Entonces nos va a quedar como la cantidad transada es igual a 100 menos el precio del consumidor. Ya. Y ahí tenemos nuestras dos inversas. Ahora, lo único que tenemos que hacer es, nuevamente, en el paso 3, las vamos a igualar. Ya. Y ahora va a ser lo fabuloso de esto, porque cuando la igualemos, vamos a tener precio vendedor partido 2 menos 5 igual a 100 menos PC. Y si pueden fijarse, recordemos que la fórmula de impuesto era PC menos PB es igual a T. Y aquí podemos ver que nuestras incógnitas, oh, que nuestras incógnitas ya están quedando en función de PB y PC. Entonces, nosotros ya al aplicar el impuesto, ya vamos a poder meter el impuesto en la función. Pero ¿cómo lo vamos a hacer?
Recordemos que nosotros esta fórmula la podríamos modificar y podemos dejar el precio del consumidor solito y tirar el precio del vendedor para allá como suma. Entonces, más PB. Entonces, todo lo que sea PC va a estar en función de todo esto. ¿Cuál es, cuál es en nuestra igualación? ¿Cuál es PC? Este término. Entonces, ese término nosotros lo vamos a reemplazar por esto. Entonces, nos va a quedar como precio del vendedor, partido 2, menos 5, igual a 100, menos el precio del consumidor, que es P más PB. Todo eso en paréntesis. ¿Se entendió lo que dice? Solamente despejé de PC y lo puse dentro de la función que nosotros tenemos ya igualada. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Que nosotros ya sabemos cuánto es el impuesto. ¿Se acuerdan cuánto es el impuesto? Es 6. Ese es el impuesto que nos puso el gobierno. Entonces, ahora nosotros vamos a tener que T es igual a 6. Y nuestra función va a quedar como 5 es igual a 100 menos 6 menos PV. ¿Ya? Y ahora simplemente es álgebra nomás, ¿cierto? Multiplicamos todo por 2 para que se vaya en la fracción. Va a quedar PV menos 10 igual a 200 menos 12 menos 2PV. Juntamos la incógnita, va a quedar 3PV es igual a 200 menos 12 más 10. De esto nos va a quedar negativo solamente 2, entonces nos va a quedar 3PV es igual a 198. PV va a ser igual a 66. ¿Cierto? Si dividimos 198 por 3, va a dar 66. ¿Ya? Entonces ya sabemos el precio de los vendedores. Ahora, referente a esta misma fórmula que nosotros tenemos, podemos saber el precio del consumidor. Va a ser el impuesto, que es 6, más PV, que es 66. El precio del consumidor va a ser igual a 72. Ya sabemos cuáles son los distintos precios que se perciben. Ahora, lo otro que nos pedía el enunciado era graficar. Lo vamos a hacer aquí en este ladito. ¿Ya? Si se pierden en algún paso, díganme y yo vuelvo atrás, ¿ya? Tenemos P y Q. Teníamos la oferta, teníamos la cantidad, teníamos también el impuesto, ¿ya? Y eso creo que teníamos, ya. Ahora completamos con la información. Recuerden que nuestra cantidad en equilibrio era 30, la oferta partía en 10, la demanda en 100, nuestro precio en equilibrio era 70, ¿no? ¿Cuánto era nuestro precio en equilibrio? Sí, era 70. 70 era nuestro precio en equilibrio. Ya, y lo que nosotros queríamos saber cuánto valía ese punto y cuánto valía ese otro punto. Entonces, recuerden que para calcular si no sabemos cuál identificar si este es el precio de vendedor o precio de consumidor, tenemos que fijarnos en qué línea choca. Y choca en la de demanda. Entonces son el precio del consumidor. Entonces, este es el precio del consumidor y este es el precio del vendedor. Porque choca en la curva de oferta. Y esto ya sabíamos cuánto es. Eso es 72. Y esto es 66. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya tenemos graficado y tenemos ya lista nuestra pregunta C. Ahora la pregunta D nos dice, determine las elasticidades precio de la demanda y de la oferta en el punto de equilibrio. En base a lo anterior, responda quién se lleva la mayor carga del impuesto.
Ya. Entonces, para saber la elasticidad del consumidor y la elasticidad del productor, recuerden que nosotros teníamos esta fórmula. La elasticidad igual a 1 partido la pendiente por el precio en equilibrio y cantidad en equilibrio. Todo eso en valor absoluto, ¿cierto? Ya. Ahora, vamos a anotar nuevamente lo que son nuestro torpedito, ¿cierto? El precio del vendedor es igual a 10 más 2QT. El precio del consumidor es igual a 100 menos QT. Entonces, miren, una forma fácil de nosotros identificar cuál es nuestra pendiente, tenemos que fijarnos en la incógnita de la función, ¿ya? Aquí vamos a tener dos tipos de elasticidades. Vamos a tener la elasticidad del consumidor y vamos a tener la elasticidad del productor. Entonces, la pendiente, vamos a tener dos pendientes, la pendiente del consumidor y la pendiente del productor. La pendiente del consumidor, si se pueden dar cuenta, la incógnita es menos Q. Por lo tanto, fácilmente nosotros podemos decir que la pendiente es menos 1. Lo mismo arriba, la pendiente del productor, podemos ver que la incógnita, o sea, el número que acompaña a la incógnita es 2, por lo cual la pendiente es 2. ¿Ya? Y esa es una forma muy fácil de nosotros diferenciar y reconocer al tiro cuál es la pendiente. Entonces, en base a eso, teníamos nuestro precio en equilibrio, que si se recuerdan era 70, nuestra cantidad de equilibrio que era 30. Solamente falta reemplazar. Sería valor absoluto de 1 partido menos 1 por 70 partido 30. Que eso nosotros lo podemos simplificar y quedaría 7 tercios. Y eso lo que nos debería de dar sería sería menos 1 por 7 tercios. Y menos 1 por 7 tercios nos debería dar valor absoluto de menos 2 tercios. Si sacamos el valor absoluto nos da 2 tercios. Esa es la elasticidad del consumidor. Ahora, la del productor sería algo como valor absoluto de 1 medio por 70 partido 30. Lo podemos simplificar. Y eso nos debería dar algo como valor absoluto de 1,16. Y eso nos da 1,16. Entonces, la pregunta, ¿quién se llevaría la mayor carga de impuestos? Esto responde a la pregunta de ¿cuál de los dos es más inelástico? Y si aún no sabemos cómo saber cuál es más inelástico, para saber eso tenemos que ver quién está más cerca del cero. Entonces, quién está más cerca del cero es el productor. Por lo cual, ¿quién se lleva la mayor carga del impuesto? El productor. Porque es más inelástico frente a la situación. ¿Ya? Y la última pregunta nos dice calcula el nuevo excedente del consumidor, del productor. ¿Y cuánto recauda con esto el gobierno? ¿Ya? Entonces, voy a tratar de hacerlo un poquito más rapidito. Ya estamos en la hora. Voy a explicar todo de nuevo. Sería ahí, ahí, falta el impuesto, que sería algo ahí. Entonces, ya anotamos todo, que sería 30, 70, este punto que es 72, este punto que es 66.
y este punto que es 10. Entonces, el nuevo excedente del consumidor va a ser, oh, me faltó un punto. El excedente del consumidor va a ser eso. El excedente del productor va a ser eso. La recaudación del gobierno va a ser algo como eso. Tres colores diferentes. Entonces, excedente del consumidor va a ser igual. 100, que es el lado, por, oh, me faltó ese punto también. Este era 28. La nueva cantidad. Por 28. Partido 2. Eso nos debería dar algo como 392, el excedente del consumidor. El excedente del productor, por su parte, va a ser 66, que es la distancia, menos 10, por 28, la cantidad transada, dividido 2. Eso nos debería dar algo como 784. Y la recaudación del gobierno va a ser, puede ser calculado de dos formas, ¿ya? Quiero que pongan asunto en esto. La recaudación del gobierno puede ser el impuesto por la cantidad transada o el área que se forma en el rectángulo, ¿ya? Que de las dos formas va a ser válido. Entonces el impuesto, que es 6 por la cantidad transada, que es 28. Y eso da 168. Ahora, en el excedente total, ojo aquí, en el excedente total vamos a sumar lo del consumidor, excedente consumidor, excedente productor, y también vamos a sumar en la recaudación del gobierno. Chicos, importante, esto a mí me salió en la prueba pasada y me equivoqué solamente por no sumar la recaudación del gobierno. Y ahí queda todas las cosas, ¿ya? Entonces sería 392 más 784 más 168. Eso nos da 1344. ¿Ya? Entonces, ahora, lo otro que podemos hacer, que lo voy a anotar en este cuadradito, podemos calcular, que va a ser con lo último que financiamos, el pie, que es la pérdida recuperable de eficiencia, que sería restando el excedente total 1 menos el excedente total 2. El excedente antes del impuesto y el excedente total después del impuesto. Recordemos que nos había dado 1350 y ahora nos dio 1344. Y eso es igual a 6. Esa es nuestra pérdida recuperable de eficiencia. Que si nosotros la calculamos, sería de base 2 del lado 6 dividido 2. También otra forma de calcularlo. Y también nos da 6. ¿Ya? Esas son las dos fórmulas de calcular pérdida recuperable de eficiencia. Y con eso ya estaríamos terminando nuestra ayudantía. Espero les haya quedado claro. Cada factor que nosotros vemos en la ayudantía es fundamental para la prueba. Como les dije, como la recaudación del gobierno que se suma al excedente total, ¿ya? Eso pasa en la prueba, así que por favor pónganle ojo, ¿ya? Si no tienen ninguna otra duda, dejamos hasta aquí la ayudantía. Espero les haya servido y nos veríamos. La verdad es que no sé si la próxima semana hay clase, ¿ya? Pero les voy a estar confirmando dentro de la semana, ¿ya? Que tengan buena tarde, cuídense mucho, quédense en casa y ya nos veríamos la próxima ayudantía, ¿ya? Adiós a todos. Chao.